Buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. A los que no hemos visto, feliz año, espero que la hayan pasado bien y sobre todo seguimos adelante caminando con nuestro Dios, amén. Vamos a orar pidiendo la dirección a nuestro Dios, que Él sea alabado esta tarde. Señor, gracias porque eres bueno, Señor, gracias por tu grandeza, gracias, Señor, porque nos permites una vez más estar en tu casa, Señor, poder así alabarte y estar en comunión contigo, Señor. Abre nuestro corazón para recibir tu palabra esta tarde también. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios cantando estas alabanzas. Es un canto que nos enseña, ¿verdad?, de el único que puede abrir los ojos de nuestro corazón es nuestro Dios. Amén. Hoy proclaman tu bondad, de toda la creación yo tu corazón quiero conocer. Los montes y los mares puedo oír, sonido de alabanza para ti. Escuchen toda la creación y yo tu corazón quiero conocer. Abre mis ojos, Dios, para que pueda ver la grandeza de tu nombre y tu poder. Encontré tu amor, gracia y perdón, pues mi vida y salvación está en ti. Una nueva vista en nuestro corazón, la cruz compraste nuestra redención. Necesito solo tu amor, Dios. Tu corazón quiero conocer. Abre mis ojos, Dios, para que pueda ver la grandeza de tu nombre y tu poder. Encontré tu amor, gracia y perdón, pues mi vida y salvación está en ti. Necesito solo tu amor, corazón quiero conocer. Necesito solo tu amor y yo tu corazón quiero conocer. Abre mis ojos, Dios, para que pueda ver la grandeza de tu nombre y tu poder. Encontré tu amor, gracia y perdón, pues mi vida y salvación está en ti. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmos 19. Qué bonita alabanza, ¿eh?
Esta es una alabanza nueva que queremos compartir, queremos alabar a nuestro Dios, cantándole a nuestro Dios con esa fuerza, ¿verdad? Con ese regocijo, esa paz que Dios nos ha dado, amén. Este es un canto que habla de su gran amor. Sobre todo, puedo ver tu corazón. La eternidad es suficiente para adorarte, mi Dios, para adorarte, mi Dios. Dios todopoderoso, de tu amor glorioso, tú brillas más que 1000 estrellas, no hay nadie como tú. Por la creación te exaltamos, vivimos para adorar, no hay otro igual, más alto, por siempre tú reinarás, por siempre tú reinarás. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso, tú brillas más que 1000 estrellas, como tú. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso, tú brillas más que 1000 estrellas, no hay nadie como tú. Levantaré, tú siempre alabaré, tu nombre levantaré, por siempre alabaré, tu nombre levantaré, por siempre alabaré, tu nombre levantaré, por siempre alabaré a Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso, tú brillas más que 1000 estrellas, no hay nadie como tú. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso, tú brillas más que 1000 estrellas, no hay nadie como tú. Tu nombre levantaré, por siempre alabaré, tu nombre levantaré, por siempre alabaré, tu nombre levantaré, por siempre alabaré, tu nombre levantaré, por siempre alabaré a Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso, tú brillas
poderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que 1000 estrellas, no hay nadie como tú. Seguimos alabando a nuestro Dios. Es un Dios de maravillas, ¿verdad? Nuestro Dios es el Dios creador del universo, ¿verdad? Que hizo los cielos y la tierra. Si la creación le alaba, ¿por qué nosotros no, verdad? Entonces vamos a honrarlo cantando esta alabanza. Lord of all creations, of water and sky. Heavens are your tabernacle. Glory to the Lord on high. And
buenas tardes, sean todos bienvenidos. Vamos a tener un momento de oración, vamos a doblar nuestras rodillas al Señor y orarle. Hay varios hermanos enfermos, no solamente en esta iglesia, en varios lugares la humanidad está sufriendo. Si nosotros estamos aquí es por la gracia de Dios, y qué bueno que vinieron a alabar a nuestro Dios, a suplicarle, a orar juntos, unánimes en un mismo sentir. Les invito ahí, si quieren, doblar sus rodillas donde estén, y vamos a orar por nuestra hermana querida Yadira Fernández de Lara. Solamente un milagro hará la obra. Oremos, si gusta doblar sus rodillas en señal de rindiéndose totalmente a nuestro Señor. Padre, gracias por este momento, Padre. Por esta causa doblo mi rodilla, decía el apóstol Pablo, porque toma nombre de toda la familia, tanto aquí en la tierra como en los cielos. En esta hora doblamos rodillas reconociendo tu majestad, reconociendo que en este mundo vamos a tener sufrimiento, y tus hijos no estamos exentos. Jamás esa fue tu voluntad, sino que es una consecuencia del pecado del ser humano. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a honrarte como solamente tú mereces. Oro por mis hermanos en Cristo, especialmente por Yadira Fernández de Lara, reconociendo que tú puedes hacer la obra de dejarla aquí con nosotros. Si es tu propósito, si es tu voluntad, Señor, nosotros seguiremos clamando. Pero si tu voluntad es un día ya llevártela contigo, danos contentamiento, especialmente a su familia, Señor. Pero mientras ella tenga vida física, seguiremos clamando por un milagro, Señor. Oro por aquellos que están enfermos, Señor, tal vez están en cama, Padre. Priscila, mi hija Sofía, mi hermano Ángel, los pequeños Gallardos, Señor, todo aquel, Padre. Gracias porque reconocemos que los que te amamos, todo obra para bien. Por eso nuestro corazón está en paz. Por eso nuestro corazón te alaba y te glorifica. Pero, Padre, nos duele aquellos que están sufriendo y no te conocen. La humanidad está sufriendo de diferentes maneras. Esta pandemia sigue cobrando vida. Te pedimos primero que nada que te conozcan. Segundo, Padre, que tomen tu provisión que tú has dado, tu buena dádiva. Gracias, Señor, porque eres bueno. Y seguiremos clamando como tu iglesia. Gracias por el privilegio, la bendición de estar un día más en tu santuario. Es mejor estar un día en tus atrios, en tu santuario, que 1000 años fuera de ellos, Señor. Gracias por el privilegio de poderte alabar, de escuchar tu palabra que es viva y eficaz. Gracias porque eres bueno, y bueno en gran manera, en Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, los niños pueden ir a sus clases y vamos a Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo número 15, versículos 1 al 7. Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos 1 al 7. Cuando lo tenga, me sigue ahí con sus ojos y vamos a darle lectura a nuestro pasaje del día de hoy. Lucas, capítulo 15, versículos 1 al 7. Dice la palabra de Dios de esta manera. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces se le refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si perdiere una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Tu palabra, Señor, es viva, es eficaz, es la verdad absoluta que tenemos aquí en la tierra para seguir caminando. Y hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, cuando cada uno de nosotros nos arrepentimos y decidimos seguirte, Señor. Había una fiesta, no solamente en la tierra, sino en los cielos de los cielos.
Ayúdanos a tener ese amor por las ovejas, por aquellos pecadores que están perdidos, para hablarles de Jesucristo. Tal vez mañana ya no haya tiempo, ni dentro de un año. El tiempo es ahora, Señor. La mies es mucha y los obreros son pocos. Ayúdanos a seguir proclamando tu verdad absoluta y no doctrinas de hombres. Gracias porque eres bueno. Prepara nuestros oídos espirituales para que tu palabra dé su fruto al 30, al 60 y al 100%. En Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. El ser humano piensa que en su capacidad que tiene puede solucionar todos los problemas. Muchas veces ellos, en la capacidad, muchos seres humanos piensan que tienen la facultad de solucionar los problemas que vienen a la vida. Y déjame decirte que sí podemos solucionar casi la mayoría de nuestros problemas. Bendito sea el Señor. Pero sin embargo, hay cosas que no podemos solucionar. Y una de esas es la muerte. Por eso está esta frase que suelen decir: todo tiene solución menos la muerte. Y es verdad, cuando dice el Señor, hasta aquí se acabaron tus días, tus horas en el planeta llamado Tierra, uno va a morir, va a entregar el cuerpo físico, va a volver a la tierra, al polvo de donde fue tomado. Esa es una seguridad. Y te voy a decir, voy a ir más lejos. No simplemente viene la muerte que no podemos solucionar como seres humanos. No, viene una separación total de Dios si el ser humano no decidió seguir a Jesucristo aquí en vida, porque dice la palabra que está escrito que el hombre viva una sola vez y después al juicio. Entonces, cuando el ser humano muere, y si no decide seguir a Jesucristo, va a pasar una eternidad separado de Dios. Y voy a ir más lejos, no solamente separado de Dios, para que vea el peligro, la catástrofe que hay en la humanidad. Pero Dios puso la solución. No solamente va a vivir eternamente separado de Dios, sino que va a estar en un lugar de tormento, donde el gusano nunca muere, donde es el crujir de dientes, llamado infierno. Usted se pone a pensar la magnitud. Bendito sea el Señor que tú y yo somos salvos. Y si tus hermanos en la sangre, tus padres son salvos, bendito sea la gracia del Señor. Porque no simplemente no van a vivir separados de Dios, sino que van a estar en un lugar junto al Rey de Reyes. Pero aquellos que no decidieron seguir la gracia de Jesucristo, les espera una separación y un lugar llamado infierno. Por eso es que Jesucristo enseñó de diferentes maneras el mensaje de salvación. Urgía decirles: hey, este es el camino. Por eso en esta parábola dice: si es necesario, yo dejo 99 de 100 que tengo, dejo 99 por una que no conoce el poder de Dios, que es para salvación, que es el evangelio. ¿Se da cuenta cómo es el amor de Dios? Vamos a ir analizando. El ser humano no tiene la solución a eso, pero el Dios eterno, el buen pastor, sí tiene la solución. Y lo hizo solamente porque nos ama. No tenía ningún compromiso con nosotros. Nosotros le fallamos. Pero imagínate cómo te ama, que sabía lo que te esperaba, que dice: voy a dejar las 99 por ir a buscar esa una. Y esa una, ese uno, fuiste tú o fui yo en un momento. Que nosotros tengamos el mismo amor que el Dios eterno, que el buen pastor, para seguir predicando el evangelio. Empieza un año nuevo, solamente Dios nos puede dar propósito nuevo, vida nueva. Que una de nuestras resoluciones sea querer ganar uno más para Cristo, tener ese amor que Dios tiene. Dice: wow, dice, yo tengo la solución de separarte del infierno y llevarte al cielo, al paraíso, al tercer cielo. ¿Se imagina? Estamos locos, pero por Jesucristo. Dice la palabra de Dios en el versículo número 1: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Es una realidad que la palabra de Dios nunca regresa vacía. O sea, la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo. Nunca va a regresar vacía, de una manera positiva o de una manera negativa. De una manera positiva para toda aquella gente que es contrita, es humilde, y en un momento nos damos cuenta de nuestra necesidad, nos damos cuenta que tenemos un alma, un espíritu que nadie puede saciar más que el Dios eterno, el buen pastor, y nos entregamos a Él. O sea, al oír su palabra respondemos positivamente. Pero hay un grupo que va a escuchar la palabra de Dios y no regresa vacía, pero va a responder de una manera negativa. Tal vez a la primera, a la segunda, a la tercera, y tal vez a la cuarta responde positivamente, o nunca.
Muchos de ellos nunca van a responder positivamente a la palabra de Dios, sino negativamente. Y para ellos está preparado el infierno, y para Satanás y sus demonios y todos aquellos que no aceptaron la gracia de Jesucristo. Eso es una realidad que dice la palabra de Dios. Pues aquí vemos un grupo de personas en este versículo número 1 que iba a recibir la palabra de Dios positivamente. Son dos grupos de personas. Y fíjese cómo los marca la palabra de Dios, cómo los tipifica, cómo los nombra. Dice que eran publicanos y pecadores. ¡Wow! O sea, los dos estaban necesitados de doctor, estaban enfermos espirituales. Tanto los publicanos como los pecadores. Pero dice la palabra de Dios que ellos se acercaban a oírle. Sabe que nuestra fe viene por el oír. Romanos 10:17 expresa: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, ¿tú tienes fe el día de hoy? No porque eres mejor, sino porque sí te paraste a oír la palabra de Dios y fuiste creciendo. Era lo que estaban haciendo los publicanos y los pecadores. Si usted se da cuenta, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. La fe viene por el oír, pero por oír la palabra de Dios. No porque está oyendo la película que le gusta o la novela. Está bien buena la novela. Ya oí la novela, me creció la fe. No. Es por oír la palabra de Dios. Entonces hay dos grupos. El primer grupo son los publicanos. O sea, ¿por qué la palabra de Dios nos marca pecadores y publicanos? Es que a los publicanos se les tenía como pecadores, pero a la 10ª potencia. O sea, que eran más pecadores de los pecadores. Eran más pecadores tal vez de aquella hombre o mujer inmoral. Eran más pecadores de aquellos que habían cometido otro tipo de pecado. Pero los publicanos los tenían como los pecadores a la 10ª potencia. ¿Sabe por qué? Porque eran los que recaudaban los impuestos, estaban trabajando para un imperio extranjero como era el imperio romano. Y agréguele que era un imperio pagano. Ellos no adoraban al Dios de los cielos, al buen pastor, al Dios eterno. Ellos no adoraban. Entonces por eso dice la palabra de Dios, marca bien claro. O sea, eran pecadores y publicanos. O sea, los publicanos también eran pecadores, pero se les tenía como que no merecían la gracia de Dios, ni los pecadores ni los publicanos. O sea, eran los dos grupos que estaban oyendo a Dios. Déjeme decirle que Jesucristo fue el mejor orador, el mejor maestro, el mejor rabí que ha pasado sobre el planeta llamado Tierra, lleno de sabiduría y de gracia. Imagínese la manera como enseñaba el Señor. Por consiguiente tenía un grupo muy grande que lo seguía, pero lo seguía por diferentes circunstancias. Número 1, ¿por qué seguían a Jesucristo? Era un buen orador, o sea, sabía predicar, sabía hablar, las multitudes venían. En segundo lugar, porque les daba el alimento físico. Recordemos que muchas veces el maestro enseñando, predicando, se oscurecía y la gente no había comido. Entonces la gente estaba esperando, no, pues ya se habían acostumbrado que Jesucristo proveía el pan. Y la gente ya estaba diciendo, a ver, pues ahora qué va a haber de menú. A ver, Pedro, Juan, ¿qué tienen? No, pues tenemos unos panes, unos peces, vamos a multiplicarlos. Y cuando Dios hace las cosas, las hace de una manera maravillosa. Dice la palabra de Dios que sobraba hasta pan, pescado, y comía la gente. Entonces muchos lo seguían por el alimento físico, hasta que en un momento Jesucristo se molestó por eso. Porque Jesucristo quiere que lo sigamos correctamente, o sea, por las palabras que dijo Pedro, tú tienes palabras de vida eterna. Entonces usted conoce la historia cuando Jesús reprende a los que le seguían nomás por comer. Otros le seguían no porque tenían una necesidad fisiológica, sino una enfermedad, que ya no había esperanza, y lo seguían. Es más, cuentan las historias que a veces era tanta la multitud que no podían alcanzarlo, y algunos fueron sanos solamente con tocarle. Entonces otros lo seguían porque querían el milagro. ¿Y está bien, está mal esperar un milagro? No, no está mal. Todos necesitamos la obra milagrosa de Dios en nuestras vidas. Lo que está mal es seguir el milagro y no seguir al Dios de los milagros. Eso está mal. El día de hoy hay supuestamente iglesias porque siguen los milagros, no siguen al Dios de los milagros. Y los engañan, que hasta llueve oro en las iglesias, imagínense. Y la gente, o sea, parece que no fuéramos
inteligentes, ¿verdad? O sea, racionales, o sea, es algo tan... Bendito sea el Señor que nosotros no tenemos esa venda en los ojos. Entonces, desde el primer siglo, al maestro lo seguían por diferentes circunstancias. Pero este grupo que menciona aquí Lucas, pongamos atención, lo seguían porque lo querían oír. Wow. Nuestra aplicación a la iglesia de Cristo del primer siglo. ¿Por qué la iglesia de Cristo sigue hoy al maestro, al rabí? Porque queremos que nos dé, lo primero es el pan de cada día. ¿Esperamos que haga muchos milagros en nuestras vidas? ¿O porque queremos escuchar la instrucción que Él tiene para nosotros? Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, aquí había un grupo que lo estaba siguiendo porque reconocía como Pedro que solamente él tenía palabras de vida eterna y era necesario oír con atención. Era necesario oír lo que el maestro tenía. Pero vayamos al versículo número 2 y dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Había un tercer grupo, mis queridos hermanos, había un tercer grupo que no simplemente hablaba del maestro, lo juzgaba, no solamente lo juzgó, sino que lo condenó. Su juicio de estos hombres lo llevaron a la cruz del Calvario. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. ¿Se da cuenta cómo hay diversidad de gente? Aquellos que tenían una profunda necesidad espiritual, muchos de ellos lo estaban oyendo con atención. Pero los fariseos, los escribas, que se sentían grandes expertos de la ley, que obedecían todo, estaban murmurando del maestro. ¿Y sabe cuál era el conflicto en el corazón de estos fariseos y escribas? Que nunca nos vaya a pasar esto. Porque Jesucristo estaba derramando de su gracia. ¿Usted ha logrado entender la gracia de Jesucristo en su vida? ¿O nomás ha logrado entender la primera parte, que por gracia sois salvos, no por obras? Porque la gracia de Dios abarca más que nuestra salvación. Este grupo estaba molesto porque Jesucristo vino a darle gracia a los pecadores, aún a los publicanos. No solamente les predicaba, sino de que dice la palabra de Dios que comía con ellos. Para que tú te ganes uno más para Cristo, va a ser necesario en un momento que compartas el pan con ese pecador. Que tengas misericordia de él y te sientes en un momento. No como los fariseos que se paraban, se golpeaban, ayunaban, oraban y sentían que ni el piso los merecía. Pero imagínese, el Dios eterno que no tiene principio ni tiene fin, el buen pastor, dice que se sentaba a comer con los pecadores, con la mujer adúltera que la querían ya matar. Se da cuenta del amor de Dios, pero había un grupo que los estaba criticando. Jesucristo les dijo, hey, ni entran al reino de Dios ni dejan entrar. No seas un estorbo, le decía al fariseo, al escriba. ¿Sabe de dónde surgen estos hombres? O sea, que estaban criticando al maestro porque estaba dispuesto a dar gracia a los pecadores y a los pecadores a la 10ª potencia, que eran los publicanos. Así nos muestra la palabra de Dios. Pero todos somos pecadores, todos. Este grupo de fariseos y escribas surgen en lo que conocemos doctrinalmente. Cuando uno estudia teología en el seminario, se le conoce como 400 años de oscuridad. Ahí surgen estos grupos como los saduceos, los escribas, los fariseos. Se les conoce a estos 400 años de oscuridad cuando Dios manda a su último profeta en el Antiguo Testamento, que es Malaquías. Malaquías, si usted va al Antiguo Testamento, es el último profeta que habla a través de Dios. Y pasan 400 años donde Dios no mandó profeta.
Tenían la palabra de Dios, pero ya no había mandado a ningún profeta. Y eso se llaman 400 años de oscuridad, donde no había voz de Dios a través de un ser humano, a través de un siervo de Jehová, que llegara y dice, Dios Jehová ha dicho esto. Entonces se le conocen 400 años desde Malaquías hasta Juan el Bautista. Surge otro profeta de Dios, aquel que era una voz que clamaba en el desierto. Pero el punto aquí es que en esos 400 años surgen estos grupos como los fariseos, los saduceos. Y los fariseos se sentían que ellos obedecían la ley a pie, las tradiciones, las costumbres, las fiestas solemnes, los rituales. Pero aún en estos 400 años, póngame atención, estos fariseos empezaron a poner más tradiciones que no estaban en la palabra de Dios. ¿A qué le suena eso? A tradiciones humanas. El día de hoy mucha gente sigue tradiciones humanas, dogmas humanos que están por encima de la palabra de Dios. Es lo que más detesta Dios, que el ser humano quiera poner el estándar de vida, que el ser humano profesando ser sabio se vuelve necio. El único sabio y creador de nosotros es Dios. Y estos fariseos, Jesucristo se los expresó de esta manera: ustedes ponen cargas que ni ustedes llevan. Por eso tengamos cuidados como hijos de Dios. Recibes gracia, da gracia y misericordia. Eso fue lo que vivió el maestro. Y los fariseos, dice la palabra de Dios, que estaban enojados por la gracia de Dios. Estaban murmurando porque comía con pecadores. Versículo número 3 dice: entonces le refirió esta parábola diciendo. Recordemos que Jesucristo fue 100% humano, o sea, no vamos a hablar de su humanidad, pero vamos a ver que también fue 100% divino. Fue 100% divino porque fue concebido por el Espíritu Santo. Esto lo llevaba a que Jesucristo tenía la capacidad de poder discernir lo que estabas pensando. Si estamos aquí sentados y el maestro, el rabí estaba enseñando, él podía saber lo que estaba pensando cada grupo de personas. Él discernía los pensamientos. Entonces eso lo llevaba a que también se dio cuenta lo que estaban murmurando los fariseos. Porque murmurar no es cuando hablas directamente. Oh, yo pienso esto. Yo pienso esto. Mira, estás comiendo con pecadores, con injustos. No. Dice la palabra de Dios que murmuraban. Fíjese lo que define el diccionario de la gramática española. Murmurar es hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto por alguna cosa. O sea, que estaban hablando con los escribas entre dientes. Esto no nos gusta. ¿Qué no te gusta? La sorprendente gracia que tiene este hombre con los pecadores. Y aquí, a ti que no te gusta el poder de su gracia. Y a ti que no te gusta su gracia abundante. Que diciendo que es el Hijo de Dios se sienta a comer con pecadores. Por eso estaban murmurando. Porque estaban en contra de la gracia. Y como Jesucristo se da cuenta, surge esta parábola. Fíjese en qué contexto cultural histórico en el primer siglo surge esta parábola de Dios. Cuando usted analiza la palabra de Dios con atención, como los hermanos de Berea, que eran más nobles que los de Tesalónica, que revisaban y eran diligentes con la palabra, usted se va a dar cuenta que este bendito libro tiene una riqueza literaria tremenda. Tremenda. Usted debe estar preparado para presentar defensa con mansedumbre a aquel que le demande razón de la esperanza que hay en usted. Y nuestra esperanza está aquí. Tiene una riqueza literaria, mis hermanos, tremenda. Que el que no conoce habla por ignorancia. Recuerdo hace años estaba en mi natal México y vi que una persona estaba compartiendo el evangelio de Cristo. Y yo me detengo a observar a la persona y traía un flyer y le decía a la gente: tenga. Y se detienen dos jóvenes y empiezan a ofender a esta persona. Le decían: ¿cómo tú crees en eso? Daba los flyers y traía su palabra. ¿Cómo sabes que estás seguro? Y yo observando. Dice: no, pero es que Dios te ama, le decía a esta persona. ¿Y tú qué?
la juventud. No aguanté y me acerco. Y agarro a uno de los jóvenes y lo abrazo. Le digo, ¿tú en qué crees? Me dice, yo creo en la materia. Oh, sí. ¿Y qué pasa con la materia? Ya empiezo a hablar con ellos, pero el punto es, le digo, ¿has escudriñado la palabra de Dios? ¿Qué te gusta de leer? A mí me gusta la literatura, aquella literatura que está rica en obra, en metáforas, en poesía. Le digo, ¿conoce la poesía hebrea? Me dice, no. La palabra de Dios tiene poesía hebrea, diferente a la poesía de la gramática española. Le digo, entonces sí conoce las figuras retóricas, y se queda sorprendido. Hablaba de literatura y ni sabía. Cuando Jesucristo hablaba con una riqueza, el maestro, que cuando nosotros escudriñamos, vemos por qué la gente le llamaba rabí, maestro, señor. Utilizó metáforas, figuras retóricas que yo con trabajo los aprendí en la secundaria estudiando gramática española. Tuve que volver a estudiarlo. Una metáfora cuando Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo, eso es una metáfora. Y aquí dice la palabra de Dios que les iba a hablar a través de una parábola. ¿Qué es una parábola? Es una ilustración terrenal, algo que pasa en la tierra, que la gente está habituada con eso, con eso que van a contar, con una enseñanza espiritual. Eso es una parábola. Una ilustración terrenal con una enseñanza espiritual. Y aquí viene Jesucristo a enseñarles a través de una parábola para que pudiera comprender la gente y entender de la gracia poderosa de Dios, especialmente los fariseos y los escribas que estaban murmurando. Versículos 4 y 5 dice la palabra de Dios. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Si ponemos atención a la parábola, a la ilustración terrenal, que el pueblo de Israel, imagínense la sabiduría de Jesucristo. Jesucristo le ponía ilustraciones que la gente estaba habituada a vivir. El pueblo de Israel era una nación con muchos pastores de ovejas. Y les dice, ahí les va. ¿Capish o no capish? Y les empieza a decir, cuando nosotros vemos la parábola nos puede parecer un poquito absurda, como diciendo, ¿cómo? Si ya se te perdió una y tienes 100, ¿cómo vas a dejar las 99? Si te vas y pierdes otras 40, otras 50, otras 70 por una, como que se hace absurdo. Pero el buen pastor sabe lo que hace. El buen pastor sabía que aún en medio de ese desierto, los pastores eran expertos en hacer corrales, rediles, juntaban y ponían alrededor para cuidar a sus ovejas, pues las 99 las dejaba inseguras e iba por esa que estaba haciendo falta. Es que esa oveja, mis hermanos, fíjese la ilustración que pone Jesucristo con tanta sabiduría. Esa oveja estaba a la intemperie, sola, sufriendo las inclemencias del tiempo, estando a las garras de cualquier enemigo. Y la oveja, ya les he enseñado, es un animal tan indefenso, no tiene colmillos, no tiene garras. Cuando cae de panza hacia arriba no se puede ni levantar. Ay, pastor, ¿y así nos comparan con ovejas? Así nos comparan con ovejas. No me echen la culpa a mí, ¿eh? Ese era el buen maestro. Entonces el buen maestro dice, no, yo voy a salir a buscar. ¿Sabe? Ahí que vemos el amor de Dios. ¿Usted se ha dado cuenta del amor de Dios? ¿Se ha dado cuenta que dice la palabra que el amor de Dios no lo podemos medir, ni su anchura, ni su altura? Ahí vemos el amor de Dios. A Jesucristo, al buen pastor, no le interesa, que dice, wow, son bastantes. Porque tú estabas perdida, porque yo estaba perdido, fue a buscarte, dice. Se da cuenta del amor de Dios. En su devocional, en sus tiempos a solas, usted se da cuenta del profundo amor de Dios que tiene, de protegerlo, de cuidarlo.
El amor de Dios conllevaba que aún el día de hoy sigue buscando pecadores. ¿Sabe qué es el primero? Cuando usted y yo vamos a dar el evangelio, no crea que usted es el primero que llegó. El primero que está convenciendo y buscando esas ovejas es el Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que Él los está convenciendo. Tú y yo no podemos hacer esa obra. Tú y yo somos portadores de las buenas nuevas, pero quien está convenciendo actualmente de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. El que le dice a la gente en su conciencia, a través de su alma, me necesitas, sin mí no puedes vivir. Ese es el amor de Dios que sigue convenciendo a la gente de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué hombre de vosotros, dice? Sabe que la comparación, bastantes veces desde el Antiguo Testamento, al ser humano se le compara con oveja. Y mis hermanos, entre más yo leo, analizo, investigo cómo es la oveja, digo, es que así somos. Y yo investigo y todo, ¿y sabe qué me hace? Hasta a veces siento que soy oveja, empiezo investigo cómo es la oveja. Llevo mi tiempo en estar viendo comentarios, viendo referencias. Cuando Isaías 53:6, fíjese lo que dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Dice todos, no hay uno. Todos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El pecador. Dice: como oveja agarraste tu camino. Y la ovejita así es, se descuida el pastor y allá va a dar. Y el pastor tiene que dejar las 99 para buscarla. Ese es el pecador. Así como la oveja está expuesta a tantos peligros, allá, mis hermanos, el que no conoce de Cristo, el mundo le está dando lo que le gusta: alcohol, drogas, mentira, hechicería, idolatría, inmoralidad. Satanás y sus demonios, ahí tienen a esa oveja. Y sabe que la oveja es uno de los únicos animales que son incapaces de regresar por ellas mismas al redil, a la manada. Las ovejas no pueden, no tienen una retención para poder, y en su instinto, regresar al redil. Así es el pecador. Así era yo. Usted y yo no llegamos a Jesucristo porque, fíjate que, vamos a buscar a Dios. O sea, mi ser me está hablando que tenemos que estar cerca. Yo conozco el camino, vamos. No, mis hermanos. Cuando tú y yo venimos a Cristo es porque el Espíritu Santo nos convenció, nos persuadió que sin Él no somos nada. Y muchos de nosotros venimos a través de una necesidad, donde doblamos nuestras rodillas, donde nos sentíamos como esa oveja con una pata quebrada, el estómago vacío. Así vine yo a Jesucristo. El Espíritu Santo diciéndome: te amo, te amo. Ese es el amor de Cristo, que dice: deja las 99 y va. Quédese con esa ilustración. Llegó a esta oveja y te decía: te amo, y uno ahí quebrantado. Uno quebrantado. Y Jesucristo te encontró. Y en vez de recriminarte tu pecado, decirte: eres un pecador, me fallaste desde el huerto del Edén, has pecado, has atentado contra mi santidad, lo único que hizo Jesucristo es salir a buscarte y decirte: te amo. Pero el amor de Dios va más lejos. Fíjese lo que dice el versículo 5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. ¿Se da cuenta cómo es Dios? Por eso dice la palabra que nosotros, tú y yo, tenemos que crecer a la imagen del Dios perfecto, a la imagen de Jesucristo. Nosotros no somos así. A la primera, a la segunda, a la tercera nos irritamos, nos enojamos con el pecador. Dice Jesucristo que no. Cuando esa oveja estaba perdida en sus delitos y pecados, no simplemente demostró su amor al salir a buscarla,
sino que la encuentra. El versículo número 4 nos habla de su amor. Imagínate, deja las 99 y te va a buscar. El versículo número 5 nos habla de un amor en acción. Mis hermanos, la palabra amor es un verbo y los verbos son acción. Tú no puedes decir que amas a alguien si no se lo demuestras, sea de palabra pero más de hecho. Tú no puedes decirle a alguien, no, yo te amo, si no se lo demuestras. Jesucristo dice que nos ha amado con amor eterno, que desde antes de la fundación del mundo nos amó. Y por eso salió a buscarnos. Pero su amor no se quedó ahí. Les voy a dar una enseñanza, una aplicación el día de hoy viendo este texto. Vemos el amor de Dios por el pecador. En cualquier relación debe de haber este ingrediente para que la relación sea prosperada. Amor. Amor. Yo tengo diferentes relaciones, matrimonial, de padre a hijos, de pastor. Yo puedo decirles que les amo, pero si no se los demuestro, yo le puedo decir a Sofía, a Rebeca, ay, te amo, te amo. Jesucristo no se quedó ahí diciendo, oh no, pues yo te voy a salir a buscar. Yo te he amado desde antes de la fundación del mundo. Ya mandé a mi hijo para mostrarte el camino. No, aún dice que Él va. ¿Se da cuenta de la magnitud del amor? Dice que Él va, Él manda. Y teológicamente, doctrinalmente, mis hermanos, es verdad. El Espíritu Santo sigue buscando a esas ovejas. Y dice la palabra de Dios que cuando la encuentra no llega el buen pastor y dice, oh bueno, pues ya te encontré, ovejita, ahí estás en el hoyo, panza para arriba, dos patas quebradas, media tuerta, y no dice, ahí está, ahorita mando por ti. Dice la palabra de Dios, imagínate, agarra la oveja, tras, la pone sobre sus hombros. El amor de Dios en acción. Si te pones a pensar, un día así te cargó y te regresó a casa. ¿Usted se da cuenta cuántos hay sin tener ese amor? Tú y yo somos privilegiados. A veces no nos damos cuenta del amor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque vivimos en un mundo caído, donde hay mucho dolor, aflicción. Por eso el buen pastor dice, mírame a mí, pon tus ojos en mí, porque yo he vencido al mundo. Nos cargó y nos sigue cargando. Ese es el amor de Dios. Qué bonita frase, el amor. Que sea en nuestras vidas una prioridad demostrar el amor de Cristo. Que en nosotros miren el amor de Cristo. Pastor, es que a veces es difícil. Yo lo sé que es difícil. Pero si Dios, que es santo, 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 perfecto, lo puede dar, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para no amar a un publicano o a un pecador. Es sencillo. Versículos 6 y 7 dice la palabra de Dios. Al llegar a casa se reúne con sus amigos y vecinos diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Jesucristo hablando a través de una parábola, pero aquí va a ir al punto, va a ir al grano, como lo conocemos en el español cuando decimos, hey, ve al punto. Hey, decían los fariseos, ¿qué nos quieres decir con esto? Los escribas. Jesucristo va a ir al punto y tiene el valor, la valentía de la enseñanza de decirle, a esto me estoy refiriendo, o sea, a esto, que cuando el pastor de ovejas dejó a sus ovejitas y fue a buscar a esa una que le faltaba, que andaba bramando en medio del desierto, en medio del campo, en medio de la oscuridad, en medio del problema, la encuentra, le va a decir a sus amigos, vengan, la encontré. Y va a haber gozo. Dice Jesucristo en el 7, pues os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador. Ese era el punto que Jesucristo estaba expresando diciendo, porque un pecador se ha encontrado y se arrepiente. ¿Se da cuenta, mis queridos hermanos, iglesia de Cristo, los que estamos aquí el día de hoy, los que nos están siguiendo a través de las redes sociales, la magnitud que hay por un pecador que se arrepiente?
Wow. Wow. A mí me encanta la historia, me gusta leer sobre la historia, reportes, películas de historia. Me impactan los hombres que hicieron algo por la humanidad. Y wow, yo los veo y digo, pero ¿sabes qué? El ganar una oveja para Cristo no solamente impacta el planeta Tierra, dice que los cielos son estremecidos de gozo. Wow. Por cada oveja que se toma y se regresa al camino, al redil, no solamente el planeta Tierra es impactado, sino por la eternidad en los cielos va a haber gozo. Imagínate el día que tú vayas a la Nueva Jerusalén y llegues y encuentres ahí a alguien que Dios te utilizó para que esa oveja regresara al redil, no porque tú lo hiciste, sino porque fuiste portador de las buenas nuevas, y el Espíritu Santo, el buen pastor, ya le estaba convenciendo, y que te vea, ¿te imaginas la bendición que hay por un pecador que se arrepiente? Dejó las 99. Eso es el amor, mis queridos hermanos. El amor expuesto, el amor en acción. Y les voy a decir una cosa, con esto vamos a terminar el día de hoy. El amor de Dios no simplemente se demuestra en acción. El amor de Dios se demuestra en su carácter santo, que es paciente. Cuando usted es paciente en el planeta llamado Tierra, demuestra la santidad de Dios, demuestra el fruto del Espíritu Santo. Que cuando alguien le contesta mal, lo agrede, y usted en esa paciencia contesta de una manera pacífica, demuestra el carácter de Cristo, el amor de Cristo, la santidad, porque la paciencia no es algo natural del ser humano. Dice la palabra de Dios en la carta a la iglesia de Galicia que es un fruto del Espíritu Santo. Ay, pastor, es que yo no soy impaciente, yo soy muy impaciente. Pues ten cuidado, porque la impaciencia es obra de la carne. El amor de Dios es demostrado a través de su carácter santo, la paciencia. Desde el primer siglo, la iglesia de Cristo, los que amamos en verdad a Dios, los que queremos empujar la iglesia hacia adelante, la luz, y que las tinieblas sean hechas a un lado, la iglesia de Cristo ha esperado al Mesías. Desde el primer siglo, porque Él dijo que volvería. Los ángeles le dijeron, hey, así como lo ves, que se fue, así vendrá. Y lo seguían esperando y preguntaban en un momento que dónde estaba la promesa de su advenimiento, de su regreso. ¿Y recuerdan lo que contesta Pedro? Dice, hey, Él es paciente para que la oveja que falta regrese al redil. Fíjese lo que dice 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Iglesia de Cristo, ¿por qué Dios puso predicarles este sermón? Muchas veces empezamos un nuevo año, ay no, sí, ahora sí le voy a echar ganas, ahora sí voy a comer saludable, por ejercicio, resoluciones. Esto, qué bueno que tengas objetivos buenos para llegar a una meta saludable y buena, para que tus buenos hábitos formen un buen carácter. Pero que una de nuestras resoluciones, mis hermanos, sea que este año ganemos aunque sea una alma para Cristo. Una alma, que le oremos a Dios, Señor, ¿dónde estás trabajando tú que estás buscando a esa oveja perdida? Dice la palabra de Dios que Jesucristo trabajaba donde el Padre trabajaba. ¿Dónde está esa oveja que tú ya la convenciste de pecado y de juicio para que yo sea portador del mensaje de salvación? Porque déjame decirte, con esto vamos a terminar. El buen pastor ya estableció el camino, Él vino a establecer el camino y dijo, me voy, pero mando al Consolador, el Espíritu Santo, que está yendo a esas ovejas. El Espíritu Santo está yendo a esas ovejas y diciéndole, hey, me necesitas, hey. Pero tú y yo debemos de ser portadores de las buenas nuevas. Decirle, en Cristo hay vida y vida en abundancia.
Hay una humanidad que no quiere mucho con Jesucristo. Pero dice la palabra de Dios que Dios se goza por una que por 99 que piensan que no merecen, que son buenos. Busquemos y oremos por esa una que falta. Oremos a Dios. Padre, gracias por tu mensaje, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tu gran amor es demostrado en la cruz y demostrado, Señor, que nos has buscado con amor eterno. Ayúdanos a tener ese sentir, Señor. Que salgamos, Señor, que miremos a nuestro alrededor, en nuestro vivir diario, Padre, si hay una oveja la cual tú ya quieres traer al redil y decirle: es tiempo que vuelvas a casa, y que un día vayas a casa con el Señor. Ayúdanos a tener ese amor por las ovejas, empezando orando por ellas. Que nuestra oración habitual esté la oración por aquellos pecadores, no porque nosotros somos mejores, sino porque tú un día fuiste por nosotros y nos pusiste al hombro, Señor. Queremos trabajar juntamente contigo. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos has dado salud. Levanta a nuestros hermanos que están enfermos. Guárdanos de esta pandemia. Gracias por tu provisión de esa vacuna, Señor. Gracias porque toda buena dádiva proviene de ti, Señor. Gracias por la ciencia, Señor. Gracias por esos hombres temerosos que te sirven, Señor. Gracias por tus hijos. Gracias por la iglesia de Cristo, la cual formamos nosotros. Ayúdanos a empujar a las tinieblas, Señor. Bendito sea tu nombre. Sé con la familia Fernández de Lara, Señor. En esta hora yo te agradezco porque reconocemos que un día nuestra hermana Yadira te aceptó como Señor y Salvador, y la cargaste al hombro y la trajiste al redil. Gracias porque la mayor bendición ya la tiene en Cristo Jesús. Sea que vivamos o muéramos, Señor, somos tuyos, vivimos para tu gloria. Dice tu palabra que los que te amamos, todas las cosas obran para bien, conforme a tu propósito. Te amamos, Señor, y ayúdanos a vivir bajo tu propósito, para que todo lo que hagamos, sea de hecho de palabra, obre para bien. Y el estar orando por esas ovejas perdidas es tu propósito aquí en la tierra, tu principal propósito. Por lo tanto, podemos confiar que lo que hagamos va a obrar para bien, porque te estamos amando y viviendo bajo tu propósito. Gracias por todo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Servimos un Dios que deja los 99 por el uno, y ese uno, un pecador. Qué amor, a veces no lo entiendo, pero deja el uno, que mientras éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Él a veces pues, no lo puedo entender. Oremos por los diezmos y ofrendas. Dios Padre, te damos gracias por tu palabra y tu mensaje que es vivo y eficaz, Padre. Te venimos hoy a pedir que aceptes nuestras porciones, esos diezmos y ofrendas, que puedan ser usadas para edificar tu propósito y tu iglesia, Dios, para poder cumplir la visión que es ganar lo más para Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Puesto en pie, vamos a alabar al Señor. Nuestros corazones
insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Amor, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta.
Señor, tú eres suficiente, Padre. Gracias por tu amor y gracias porque podemos contar con tu guía, Señor, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor, y ayúdanos a vivir esas vidas triunfantes, vidas que resplandezcan, Señor, y que brillen para un mundo oscuro, Señor, donde puedan ver el amor tuyo, Señor, ese mensaje de esperanza también, Señor. En nombre de Jesús oramos. Amén.